Muy buenos días. El estudio de hoy es el capítulo 31, del versículo 1 al versículo 20. Haciendo un pequeño resumen del capítulo 30, cuando Job lamenta su desdicha en ese momento en el que estaba pasando. ¿Quién me lee del versículo 30, del capítulo 30, el versículo 1? Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Dice que ni aún esos padres de esos jóvenes que ahora se burlan de él, tenían las fuerzas para trabajar. ¿Qué tipo de personas eran? Okay. Como ahora los indigentes, que no tienen ni siquiera fuerzas para poder. Dice, aún sus hijos se burlan ahora de mí. Está hablando de su situación que es peor que la de ellos. El versículo 9 dice, ahora yo soy objeto de su burla. 11, ¿quién me lo lee, por favor? Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Porque todo Dios lo ha permitido, ¿verdad? En todo momento ha dicho, Dios ha tenido el control de todo y Él lo ha permitido. Como que ahí empieza a entender, ¿sí? Que las cosas vienen, así que vienen de Dios, pero porque lo ha permitido, no porque lo haga. No, Él lo ha permitido. Exactamente. Versículo 16, versículo 13, ¿quién me lo lee? ¿El 30? Sí, del 30. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Sí, no he podido yo hacer nada, no hay quien me ayude. Yo llevaba un camino en la vida y se desbarató. El 16, por favor. Y ahora mi alma está derramada en mí y días de aflicción se apoderaron de mí. Dice que ni siquiera sus huesos, ¿verdad? Que en la noche les duele. Clamo a ti y no me oyes, versículo 20. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. 22, ¿quién me lo lee? Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte. Si me levantaste y andaba yo cabalgando sobre el viento y de repente se disolvió mi camino, mi sustancia. Y voy, dice Job, hacia la muerte. Versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Cuando todo iba bien, que dice, ya la hice, entonces se viene el mal sobre mí. Y así termina su lamento de Job en el versículo 31. Sebastián, ¿me lo puedes leer, por favor? Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores. Cuando yo cantaba, ahora lloro, dice. Ese es el lamento de Job, ¿eh? Ahí termina este capítulo. El capítulo 32, 31. Señora Elsa, por favor, si es tan amable. Buenos días. Pues vamos a comenzar con una oración. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra revelada y que ahora nos ilumina nuestro entendimiento, que sea la porción que cada quien necesitamos para venir hacia ti, para venir con manos íntegras y corazón puro. En el nombre de Jesús, amén. En este capítulo 31, el título es Job afirma su integridad. Y nos va a hablar de varios aspectos de la vida de Job, de su forma de comportarse, de
bueno, vamos a irlo leyendo para irlo escudriñando. Si comienzas, ¿De dos en dos? sí, por favor. Capítulo 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Si estorbé contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron. Gracias. Bueno, entonces, desde el principio sigue Job afirmando su integridad. Y el primer versículo nos habla de codicia sexual y dice, hice pacto con mis ojos. Esto lo afirma Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? O sea, en este aspecto de la vida, o en este aspecto del hombre, más bien, de codiciar la mujer ajena, Job se sentía íntegro. Porque su pregunta era, si le voy a faltar a Dios, ¿qué galardón voy a tener del cielo? Si voy a faltar a sus mandamientos. En el versículo 5 de Mateo, en el capítulo 5 de Mateo 28 dice, porque yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces Job tenía firmemente esto y jamás pecaría en el aspecto de codicia sexual, porque dice ya se cometería con el solo simple hecho de mirarla, ya estaría cometiendo adulterio con ella en su propio corazón. Entonces Job tenía cuidado de no pecar en este aspecto. También en 2 de Samuel 11, del 2 al 4 dice, y al atardecer, este es un ejemplo, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Aquí el rey se encontraban en tiempo de guerra, pero dice que el rey se paseaba por el terrado, se asomó y vio a una mujer muy hermosa. Entonces, no solo vio a una mujer muy hermosa y ahí quedó, que hubiera pues admirado su belleza por un instante,
pero sin embargo más adelante en el capítulo nos dice que la manda a traer y la hace suya. Entonces, este ejemplo podemos ver que David sí dejó que la codicia lo invadiera hasta el grado de pecar. En el versículo 3 dice, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Y Job se pregunta, ¿no hay castigo para el impío? ¿No hay castigo para los que hacen iniquidad? Y si alguien me acompaña a Números 16:30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Gracias. Entonces, en Número 16 vemos que para el pecador hay castigo. Dice que hasta la misma tierra se puede abrir y se los traga vivos. Entonces sabremos, si esto sucede, entonces sabremos que fueron menospreciados por el Señor. Entonces como que ya estaba, si pecas te pasa esto. Entonces si Dios te desprecia, pues se abre la tierra y hasta te traga. Entonces aquí seguía Job haciéndose la conjetura. Claro que para que el que peca hay castigo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo pienso que así decía Job. En el número 4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job tenía la certeza de que Dios, la mirada de Dios estaba sobre de él, que sabía su camino y que cada uno de los pasos de Job eran contados por el Señor. Era tal la intimidad de Job con Dios que tenía esta garantía. Si me acompañan a Proverbios 5:21, aquí nos habla de cómo es nuestro camino delante de Dios. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Sí. Entonces, nuestros caminos están delante de Dios. Y Él observa todos nuestros caminos, nuestras veredas. Él está atento. Y a veces podemos tener temor, pero este versículo también nos ayuda a tener confianza plena de que el Señor es quien nos guarda y ve hacia dónde vamos. En estos primeros versículos nos habla de su cuerpo, de que ni sus ojos ni sus pies han pecado. No hay pecado en él, en esas partes de su cuerpo, que Dios todo lo ve, todo lo examina y que nada es oculto delante de Dios. Entonces por eso Job está en esta conjetura. Si Dios lo ve todo, ¿cómo es posible que me pase esto? El versículo 5 dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Bueno, vamos al versículo Ezequiel 13:18. Se pregunta Job, ¿anduve con mentira? ¿Mi pie se apresuró para engañar a alguien? Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen velas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Sí? Ezequiel 13:8. 18. 18. ¿Querías 8? 8. Perdón, sí. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Pues esto lo tenía firmemente Job. Por tanto, así dice el Señor, por cuanto habéis hablado falsedad, o sea, no solo está atento de nuestros pasos, está atento de nuestra boca, de lo que hablamos. Y se pregunta Job, ¿anduve yo acaso en mentira? Pues si has hablado falsedad
Y si habéis visto mentira, he aquí yo estoy contra vosotros, declara el Señor. Pues delante de Dios no podemos, pues ni siquiera mentir, porque ya conoce que mentimos antes, estaríamos mintiendo si decimos que no mentimos. En este verso Job nos habla de que su área moral está limpia delante de Dios, tanto como que no anduvo en mentiras, como que tampoco engañó a nadie. Su conciencia lo respalda y lo dice en el próximo verso, que dice en el 6, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Yo pienso en los boxeadores que tienen que un límite de peso según sea peso ligero, welter. Entonces ellos tienen que tener el peso que se necesita en la báscula, tampoco menos porque pues no darían el kilo, pasarían a otra categoría o los descalificarían. Pero era tal la integridad de Job que dice, pues que Dios me ponga en una báscula. Y a mí me llama la atención cómo es que si Job se encontraba enfermo, su piel pegada a los huesos que se caía, le ardían los huesos, estaba depresivo debido a la pérdida fatal que había tenido, estaba débil porque no tenía alimento, y esto no le impedía que su entendimiento permaneciera lúcido, que decir, es que yo no he pecado. No, pero mírate cómo estás, todo lo que te ha pasado y aún tu cuerpo físico está al borde de la muerte. Pero yo no he pecado, no he mentido, mis pies no se han ido por otro camino, ni siquiera he visto a una mujer virgen con codicia, no he deseado lo que no es mío. Y lo dice en el mismo Job 6:2, dice, hablando de pesas y balanzas, dice, oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad. Dice que pesaría todavía más que la arena del mar. Pero ahora nos está hablando de una balanza de justicia. Ahora que Dios me ponga en esa balanza para que vea que soy íntegro. También nos habla en otra balanza en el capítulo de Daniel 5:27. Hay algunos juegos que en los parques de diversiones que les dan un límite de estatura. Si son más chiquitos, pasan, y si son más grandes, pues no. Entonces, siempre hay límites que el Señor nos pone. Y en Daniel 5:27, si alguien lo tiene, o lo leo. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. A este rey, cuando se escribieron las letras en la pared, Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Por más que queramos hablar o rebatir con Dios, pues a las pruebas nos remitimos, nos suben a la balanza y ahí es donde va a salir. Y ahora hay pesas digitales que pues no hay variación, ¿verdad? Son milimétricas. Bueno, continuamos. Nos habla de que Dios tiene una balanza, a pesar de que Dios todo lo ve, todo lo escudriña, no hay nada oculto para Él. Entonces, está esa balanza de justicia que algún día vamos a ser pesados. Y Job tenía esa garantía de que iba a salir libre del peso de esa balanza. Les voy a leer Proverbios 16:11. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Tal vez para nosotros podemos sentirnos justos con nuestras acciones, pero Job tenía la garantía que conforme a la justicia de Dios, conforme a sus parámetros, él iba a salir libre, bien librado de esa prueba. En el versículo 7 dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos,
ahora nos está hablando de sus pies, de su corazón y de su corazón y de sus manos. Dice, mis pasos no se apartaron por otro camino. Mi corazón, pude yo haber visto algo, pero mi corazón no se inclinó hacia lo que vi, sino que, como decía en el versículo 1, él tenía pacto con sus ojos de no ver más allá de lo que no debía, para no dar lugar a que su corazón se inclinara y se fuera por ese camino, se dejara caer en la tentación. Y también sus manos estaban limpias. Dice, si algo se pegó en mis manos, a lo mejor en algunas ocasiones podemos ir al supermercado y pones algo y dices, no, esto todavía no sé si lo quiero, o te mides algo y de ahí se me quedó pegado, pero no era mi intención llevármelo, ¿verdad? Dice, si acaso se llevó hasta la hora que estás en la caja y dices, ay, no, si esto todavía no lo pago, pero se pegaría algo en mis manos. Y vamos a Eclesiastés 11:9. ¿Quién podrá decir que no se robó ni siquiera un clip o una copia? Dulces. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sí, podemos tener rienda suelta. Aquí le habla al joven. En tu mocedad puedes hacer lo que quieras, tomar placer. Tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Bueno, pues estás joven, estás fuerte, puedes hacer lo que quieres. Sigue los impulsos que te diga tu corazón. Muy al contrario de lo que decía Job, mi corazón no se fue detrás de mi vista. Y también dice en Eclesiastés, y el gusto de tus ojos. O sea, dale rienda suelta a lo que ves, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. No quiere decir que si seas joven y tengas todo el ímpetu del mundo, vas a salir librado. Esto es para lo mismo, para jóvenes como para de cualquier edad. Y Job sigue hablando de su honestidad, que nunca cometió robo, nunca dejó que su corazón se descarriara, tampoco dejó que sus pasos se apartaran del camino del Señor. En el 8, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Sería lógico que yo siembre y que alguien más se lleve mi cosecha, pues si ando en malos pasos. Pues eso le pasa porque robó la semilla, esa semilla no le pertenecía, o sembré en un campo que no era el mío, o me robé el agua. Pero Job está siendo íntegro en su conciencia. Nos habla también de su trabajo, que en su trabajo él sembraba, cosechaba, entonces le redituaba bien su trabajo, entonces tampoco tenía temor. Él comía lo que sembraba y todavía se saciaba del fruto de su trabajo. Reconocía que su fuerza y su esfuerzo era producto, ese esfuerzo le daba el producto que él necesitaba para comer y para el sustento. Nadie le robaba porque lo hacía correctamente. Hasta aquí estas son las conclusiones que lleva Job en su trabajo, en su área moral, su honestidad. El versículo 9 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. En el versículo 1 nos dice que él nunca se fijó en otra mujer, pero ahora que no permitió que ninguna mujer lo sedujera para desviarlo del camino. O dice, o si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, jamás estuve esperando a que ya se fue mi vecina, pues voy a pedirle una taza de azúcar a mi vecina, o a ver si necesita que la apoye en algo. Él nunca se desvió en este aspecto. En Eclesiastés 7:26 dice, y hallé
más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Entonces, ¿por qué cae el hombre en esta seducción? Pues aquí lo dice, porque es un hombre pecador. En primer lugar, pecó con sus ojos, después con su corazón, que se fue hacia ese camino, se dejó seducir, y en tercer lugar, pues peca con su cuerpo. El versículo 10 dice, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Entonces, si yo ando pecando, dejo a mi familia desprotegida, como ese cerco en el que hablaba al principio. Job tenía un cerco alrededor que Dios había puesto. ¿Por qué? Por su integridad. Yo pienso que en la familia es lo mismo. Si el varón o la mujer, pero sobre todo con el sacerdote de la casa, si el varón peca en el área sexual, entonces deja a la mujer desprotegida para que cualquier otro hombre se fije en ella, porque ya no tiene la garantía de que el varón es el que guarda el hogar. Entonces la deja a ella a expensas de que cualquier otro la pueda seducir, porque ya no son uno. Él ya se desvió y se fue con alguien más. Y deja también desprotegidos a los hijos. Pareciera que lo puede hacer en lo oculto, pero a fin de cuentas, pues Dios, acabamos de ver que Dios lo ve todo y ve sus pasos hacia dónde son encaminados. Entonces aquí nos habla de fidelidad, de ni siquiera ver con los ojos a una mujer y mucho menos pecar, de dejarse seducir por una mujer, porque leímos en Eclesiastés que son cadenas que aprisionan al hombre. Y nos quedamos en el 10. Dice, entonces, y que otros se encorven en ella, que la deja presa fácil para que cualquier hombre la pueda tomar. Y este pecado es muy grave. Y recordemos que en Génesis 26:10, el rey Abimelech le reclama a Abraham y le dice, ¿por qué nos dijiste que tu esposa era tu hermana? Cualquier otro lo hubiera podido tomarla por mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Esto es lo que dice en Génesis 26:10. Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente hubiera podido acostarse con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Entonces el hecho de acostarse con una mujer casada iba a traer culpa a todo un pueblo. Entonces por eso la importancia que le da Job, o sea, yo nunca me dejé seducir, nunca expuse a mi mujer a las miradas de otros hombres o a que alguien más la tomara. Era tal la conciencia de Job que sabía que su mujer no estaba expuesta a otros hombres para que otros hombres la tomaran. El hecho de Job era sin mancilla. Cuando él tenía contentamiento con su esposa, era delante de Dios un lecho sin mancilla. En el versículo 11 dice, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. ¿Adulteraste? Pues antes las apedreaban, ¿verdad? Encontramos a esta mujer en el mismo lecho, pues apedréenla. Solo Jesús fue quien la perdonó, porque en todos hay pecado. El número 12 dice, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si me acompañan a Proverbios 6:27, a este grado compara a Job el adulterio, que es como un fuego. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Sí, gracias. Entonces,
¿Puedo yo llevar fuego a mi casa, una antorcha o simplemente una mecha? Y al fin de cuentas no me va a quemar a mí también. ¿Pudiera yo esconderla? Entonces, en el 12 dice, porque es fuego que devoraría hasta el lavadón y consumiría toda mi hacienda. No solo acabaría con mi matrimonio, acabaría con mi familia, con todo lo que poseo, la fornicación. Es como un fuego que abraza y a fin de cuentas me va a quemar a mí también. El versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, otra vez regresa al tema del trabajo y asegura que él nunca tuvo en poco el derecho de sus siervos y de sus siervas. Cuando le pedían alguna explicación o arreglar algún asunto, él los atendía. Vamos por favor a Colosenses 4:1. Aunque recordemos que en los capítulos primeros dice que ni siquiera un siervo se acercaba a llevarle un vaso de agua, pero él afirma que él los trataba con derecho, con los derechos que les correspondían. Colosenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Bueno, a lo mejor me equivoqué, pero dice, amos. ¿Sí? Te dije otra. Dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sí. Podrá ser el rey o podrá ser el jefe de una empresa, de cualquier trabajo. Pero recuerda que siempre delante de ti pues va a estar el Señor y que nos va a pedir cuentas. Y aquí dice, trata con justicia y equidad a tus siervos, sabiendo que tú también tienes un Señor. No eres el de mero arriba, nunca vamos a ser el más alto. Siempre el Señor va a estar por alto y Él es quien nos va a pedir cuentas. Y en este versículo sobre el trato a los siervos, yo a mis hijos siempre les he dicho, fíjate bien cuando quieras salir con una persona, cómo tratan a las personas de servicio, al que te sirve en el restaurante, en la gasolinera, cómo tratan también a su mamá, porque así te van a tratar a ti. Si a él los trata mal, ahorita te puede tratar muy bien, pero ya en confianza va a salir la verdad. 14. Y dice Job, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? O sea, el Señor se va a levantar a pedirnos cuentas. Y les voy a leer Salmo 9:12. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Dios está pendiente, siempre llega el clamor hacia los oídos de Dios. Recordemos que cuando Dios iba a liberar a su pueblo de Egipto, escuchó su clamor. También en Nínive, cuando les pregona a Jonás, levantan un clamor y Dios los escucha. Entonces aquí en el Salmo 9:12 dice, porque Él pide cuentas de la sangre derramada y se acuerda del clamor de los afligidos. También en este versículo veo lo grave que son los abortos, porque pide cuentas de la sangre derramada. Y también más adelante en el 15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Les voy a leer el Proverbios 22:2. O si alguien lo busca, por favor. Está muy interesante este versículo. Amén. El rico y el pobre tienen en común que el Señor los creó a ambos.
¿sí? Tenemos un lazo en común, el rico y el pobre. El Señor a ambos nos creó. Por eso dice Job, el que en el vientre me hizo a mí, no hizo a mi siervo, no hizo al rico, no hizo al pobre, al rey, pues fue Dios, es el único, aquí reconoce que es Dios quien da la vida y no nos dispuso uno mismo, uno solo es el que dispone en la matriz. Entonces hay algo que nos une, un lazo en común, que es el Señor quien nos da la vida. El 16 dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Aquí nos habla de misericordia. Entonces, Job está seguro de que él nunca estorbó el contento de los pobres y tampoco hizo desfallecer los ojos de la viuda. Vamos por favor a Santiago 1:27. Vimos en capítulos anteriores cómo lo acusaban. Nunca le diste al pobre, a las viudas las mandabas con las manos vacías. Pero el entendimiento de Job y su lucidez estaban al 100%. Nunca se dejó intimidar ni acobardar por sus supuestos amigos. ¿Alguien lo tiene? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias. Entonces, nos habla de tres cosas que es la religión pura y sin mancha y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre. Y menciona a Dios también como Padre. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Guardarse sin mancha del mundo. Esto lo tenía bien firme también Job. Él había visitado tanto al huérfano como a la viuda en sus aflicciones y les había dado el sustento. Entonces se mantenía en esa religión pura y sin mancha. El verso 17 dice, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. El 18, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. Entonces, él siempre compartió su bocado y tampoco lo hizo a escondidas. Ay, es que nada más tengo para mí, pues me escondo para que nadie me vea. Pero también nos habla del huérfano, nos sigue hablando del huérfano, de esa misericordia que tuvo, porque dice en el 18, desde mi juventud creció conmigo como un padre, esa misericordia hacia el huérfano. O sea, siempre fue misericordioso. Y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Yo aquí puedo ver que la enseñanza de los padres de Job, ellos le enseñaron todos estos principios y estos valores. Nos está hablando que desde el vientre fue guía de la viuda. Y yo no dudo que todo esto lo enseñara a sus hijos. Él tenía temor, tal vez, bueno, es mi apreciación, de que sus hijos hubieran pecado con el pensamiento, pero no de obra, porque estos principios venían de generación en generación. Seguramente se los enseñó a sus hijos. Y no dice en los capítulos primeros que sus hijos estaban pecando, dice que estaban de fiesta, pero no pecando. Y él hacía sacrificios por si hubieran pecado. Era tal la integridad de Job que no quería que ni siquiera con el pensamiento o con el corazón hubiera pecado en sus hijos, por eso ofrecía holocaustos. Y en el 19 dice, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. Él nunca dejó que una persona muriera de frío. Y lo tiene bien firme. En el versículo 20 dice, si no me bendijeron sus lomos,
O sea, los lomos del siervo o del menesteroso lo bendijeron, puede ser con su trabajo, y el vellón de mis ovejas, y del vellón de mis ovejas se calentaron. O sea, él también les dio la retribución y les dio el pago para que tuvieran el sustento y el abrigo necesario debido a su trabajo. Vamos por último a Lucas 11:41. Si alguien lo tiene. 11. 41, 40. Amén. Mejor pongan atención a lo de adentro, ayuden a los pobres y entonces todo quedará limpio en ustedes. Sí, aquí nos lo dice en Lucas. Hagámoslo de caridad y eso nos va a traer limpieza. El miedo aparece por primera vez en Adán, cuando después de que pecan Adán y Eva, Dios lo busca y le dice, ¿dónde estás tú? Y le contesta Adán, me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque había pecado. Y aquí vemos que Job nunca tiene miedo, al contrario, yo quisiera que Dios me pesara, yo quisiera estar delante de Dios y defendería mi causa. El miedo, el pecado nos lleva a tenerle temor a Dios y también encontré otro ejemplo de honestidad y cabalidad en Urías el Eteo, que en lugar de irse a su casa cómodamente con su esposa, si el pueblo estaba en guerra, él se quedó a las puertas del palacio. Entonces hay varios hombres y mujeres con este tipo de honestidad. Y encontré algunas características que se las voy a mencionar de Job, desde el versículo 1. Podemos ver que tenía pureza de ojos, pies y manos limpios, un corazón firme que no se dejaba inclinar hacia el mal ni hacia lo que sus ojos veían. En su trabajo era honesto, no hablaba mentira, era un vecino respetuoso, ante la sociedad se comportaba con respeto, era un hombre fiel a su mujer, era un varón justo, daba el pago merecido a cada quien, y un varón misericordioso. Y todo esto lo llevaba a decirle a Dios que lo pesara en su balanza de justicia y podría salir libre. Termina hasta el 20 y mañana continuamos con el 21. Pues le damos las gracias a Dios porque para que esto sea nuestra oración, que si hay hombres y mujeres en esta tierra que pueden mantenerse con todas estas cualidades, porque dice que un día el Señor se va a levantar de su trono. ¿Y qué le vamos a decir si nuestras acciones no están encaminadas a sus mandamientos, como es, no robarás? Pues decía Job, yo no he robado, no mentirás, no he mentido, no fornicarás, no he fornicado. Y así en la mayoría de los mandamientos, sobre todo amarás a Dios, sí lo amo sobre todas las cosas, porque ante todo no quiero pecar contra Él. Pues gracias a Dios que su palabra quede firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. ¿Algún comentario? ¿Qué? Creo que está dando una respuesta a todas las acusaciones que le han dado y va como por partes, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Se está examinando? Sí, ¿Verdad? exacto. Está diciendo, bueno, sí, no he hecho esto. Todas las acusaciones, yo no he hecho esto, yo no lo hice. Pero empieza su examen de conciencia con el área difícil, ¿no? Los ojos, el área en el que David, Sansón, Salomón, todos pecaron, ¿verdad? Entonces, empieza con esa área y fíjate
¿cuándo fue, cómo sería que haya dicho, voy a hacer pacto, hice pacto con mis ojos para no desear a una virgen? ¿En qué momento estaba? ¿Cómo te imaginas que estaba Job en ese momento? ¿Cuándo hizo el pacto? Cuando hizo el pacto. Joven, próspero. ¿En su matrimonio? ¿Al momento de casarse? O al momento de casarse, o en una montaña, o en un momento muy inspirado con Dios, muy cercano con Dios, que dice, no quiero apartarme nada. Dice, ni siquiera con los ojos. Y voy a hacer un pacto contigo, Dios. No quiero pecar con mis ojos. Qué momento tan sublime ha de haber estado en ese momento, ¿no? Esos son los momentos personales en los cuales nosotros tenemos que platicar con Dios. Cuando dice, entra a tu aposento y cierra la puerta. Y habla con Dios. Y haz un pacto con Dios. Es algo muy, muy personal, ¿verdad? Seguramente sentía la presencia de Dios, la santidad de Dios, que dijo, no me quiero apartar. Probablemente sería el mismo estado en el que se encontró Isaías cuando salió corriendo, dijo, muerto soy, porque he visto la gloria de Dios, porque siendo de labios inmundos y habitando entre un pueblo inmundo, he visto la gloria de Dios. Cuando le pone el carbón el ángel, ¿se acuerdan? Entonces, un momento sublime cuando se desnuda tu alma ante la presencia de Dios, ¿no? O sea, tus emociones, tu yo interior te queda abierto. Por eso decía Elsa que al final, ¿qué podríamos decirle a Dios, verdad? No hice esto, no hice esto. ¿Qué hacía Moisés? Meditaba en la ley de día y de noche. En la ley, fíjate. ¿Qué hacían los sacerdotes con el talit? ¿Sí se llama? ¿Cómo? Talit. Talit. Un té, termina con té. Talit, con el manto, ¿no? ¿Por qué andaban con el manto y hacían nudos en las leyes? Y estaban aprendiéndoselas. Los 613 mandamientos y ordenanzas, ¿no? Porque no querían apartarse. Cuando no te quieres apartar, ¿qué hay en tu corazón? Fidelidad. Es como cuando estás enamorado, no ves otra persona más que tu pareja. Te vas a casar y es tu amado o es tu amada y estás con tus ojos firmes en él. Estás preparándote para la boda. Así está Job aquí en su examen de conciencia. ¿Cuál es el pecado? El deseo vehemente, ¿no? De algo que no te corresponde, algo que inclina tu corazón hacia el mal, la codicia. ¿Qué más vemos? El reclamo del 4, ¿no? ¿Me lo lees, por favor? Lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice, o es que Dios no ve lo que hago, ni observa cada uno de mis pasos. ¿Podría ser reclamo? ¿O podría ser una pregunta? No ve Dios, o sea, O reclama a sus amigos, ¿no? porque está haciendo un examen de conciencia, ¿no? ¿No ve Dios mis caminos? ¿Cómo sería en ese momento? Es una pregunta que se hace a sí mismo, ¿no? Es una introspección que está haciendo. A ver, ¿me puedes leer tu otra versión? ¿Es la misma? La mía dice, ¿qué fue? El 4. 4 dice, ¿no está viendo Dios lo que yo hago? ¿No está al tanto de todos mis movimientos? ¿Y en Reina Valera qué dice? ¿Me lo lees, Irma? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Está hablando, yo hice pacto. ¿Cómo me presentaría? ¿Qué galardón tendría yo si yo fallara en mi pacto? No ve Dios mis caminos. Que Dios pues está al tanto de todo. No ve Dios mi camino. O sea, tú estás al tanto porque en el 5 hay uno que dice que cuenta sus pasos, ¿no? ¿Estás? Y cuenta todos mis pasos. Ahora, ¿a qué se refiere cuando cuenta todos tus pasos?
Pues que está con la mirada puesta en mí. Que sabe la reflexión que ha hecho. En todo momento. En todo momento está. ¿Así es Dios en nosotros? ¿Habrá algo oculto para Dios? ¿Sabe los pensamientos? Dice, Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de toda la humanidad. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Me imaginé, Ricardo, como en una fábrica que pues, está pasando la mercancía y se va formando, agregándole, pero tiene que alguien estar checando la tapa, la etiqueta, cada paso. La supervisión. Así Dios, ¿no? Por eso Job dice, ¿no cuenta Dios todos mis pasos? Ahora, el 5, aquí está. Si anduve, o sea, si mis pasos anduvieron en mentira, y si mis pies se apresuró al engaño. Él lo sabe, ¿verdad? Él sabe mis caminos, cuenta mis pasos. Si anduve, por ejemplo, ¿quién mintió en la Biblia? Dame un ejemplo de alguien que mintió en la Biblia. Eva. Eva fue engañada, el diablo. Los que iban a vender el terreno y dieron otro. Ananías, Zafira, ¿se acuerdan? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? O sea, ¿quién dice que? ¿Y qué le pasó? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Por eso dice Job, si anduve en mentira, tú sabes, y en engaños, tú lo sabes. Fíjense qué delicado es esto, ¿eh? La mentira y el engaño. Aquí nosotros tendríamos que hacer un examen, en todo este capítulo, en el de hoy y de mañana, un examen de conciencia. ¿En qué hemos fallado? ¿Verdad? Acuérdense que lo que está hablando Job es la integridad. También esas 3 secciones me parece que las mencionan de esta forma. Bueno, si yo anduviera con mentira, bueno, pues péseme Dios con balanza. Y luego, si mis pasos se apartaron del camino, bueno, siembre yo y otro se coma lo mío. Y luego, si mi corazón fue engañado acerca de mujer, bueno, pues que mi mujer muela para otro. ¿Sí? Entonces lo está presentando. Si es así, entonces pase esto. Si es así, pase esto. ¿No? Ahora, si es así, pase esto. Por eso él ¿en qué estado está? Pero él está seguro. De conciencia, Y con con una convicción. O sea, uno no se atreve a decir, si he robado, que me pase esto. Ay, caray, pues sí, ya robé, ¿verdad? Sí, claro. No puede ser. Por eso él está hablando de su limpieza. Y esto nos sirve a nosotros, ¿no? Como un cuestionario para ver ¿En qué? ¿Cómo anda? hemos fallado. Aquí cómo anda, ¿en qué he fallado, no? O sea, estamos hablando de Job hoy y mañana y nos va a mostrar qué tengo que cambiar. Por ejemplo, hablando un poco de codicia, ¿se acuerdan quién codició y se lo tragó la tierra? Nos dijiste que se abrió la tierra, ¿no? Sí, se abre la tierra. Se abre la tierra. Vivos al Señor. Vivos. ¿Se acuerdan qué grupo fue? El grupo de Coré, que le fue y le dijo a Moisés, ¿y por qué tú eres el jefe? ¿Qué acaso no puedo ser yo? ¿O puede ser él? Y entonces Moisés se tambalea, ¿no? Dice, pues ¿por qué? A lo mejor sí tiene razón, pues vamos a preguntarle a Dios. Y le preguntan a Dios y dice, bueno, que Dios vaya a ser el líder, que lo levante, y dice, no, pues que venga el juicio de Dios. Y entonces Dios abre la tierra y se come, no me acuerdo cuánta gente, vivos al Seol, dice. ¿Por qué? Porque codiciaron. ¿Y codiciaron? ¿Qué codiciaron? El puesto de Moisés. Y Moisés se sujeta a ese, ¿cómo se llama? Ese examen, ese escrutinio, ¿no? Y dice, pues órale, que Dios juzgue la rebelión de Coré, ¿no? ¿Por qué tú? ¿Por qué?
dice, si anduve y que me pase esto, y que me pase esto. Por eso son los sí. En el momento de sí es el examen. Sí, anduve en esto, sí, esto. Ahora, fíjate, tan fuerte es. Si mi versículo 7 me lo lees, Laura, por favor. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, 8. siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si yo me aparté y lo hice para mí, codicié, deseé algo que no era para mí, entonces que se quede con mis bienes. Híjole, qué difícil, ¿no? O sea, Que grado de convicción de lo que está diciendo para evitar que no sucediera lo siguiente, ¿no? por eso Dios dice, es íntegro. Mi siervo Job es íntegro. O sea, él ya lo pesó en balanza, ¿o no? Su integridad. Muela para otro mi mujer y poséala mi mujer, ya, quédese con ella. Pierda yo la mujer. Versículo 11, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. O sea, este comportamiento, si lo he hecho yo, seguramente los jueces lo van a castigar. Este es muy bonito, el 13. ¿Quién me lo lee? Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. ¿Y el 14? ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? Porque si yo hago eso con mi siervo, nos llevaste a respetar a sus siervos, ¿no? Colosenses. ¿Qué haría yo si mi siervo me dice hoy? No, es otro, cuando amos, que respeten a los siervos. Colosenses 4.1. 4.1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Sabiendo que tenemos un Señor en el cielo. Fíjate, cuando un siervo tiene derecho, llegamos a un acuerdo, es un pacto y tiene derecho, ¿cómo le voy a quitar yo el derecho? ¿Qué le diré yo a Dios? Dice en el versículo 14. Porque en Colosenses dice, tenemos un amo que es superior. ¿Le quitaré su derecho? Esto viene a un ejemplo que nos pone Jesús. ¿Se acuerdan cuando alguien tenía una deuda muy grande y le es perdonada? Y luego sale y con aquel que le debía dice, te voy a meter a la cárcel. No se la perdono. No te la perdono. Entonces, Dios nos perdona siempre y cuando también hagamos la misma justicia, ¿no? La misma oración del Padre Nuestro dice, ¿no? Perdona nuestros deudores como nosotros perdonamos. No. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces, por eso dice en el 14, si Dios, cuando Él me preguntase, ¿qué le respondería yo? ¿Le perdonaste? ¿Le perdonaste a la persona que te lastimó? ¿O no? Yo te perdono. ¿Y te has puesto a pensar en esto? Ay, si Dios me perdonó tantos pecados, ¿por qué yo no puedo perdonar esta ofensa? Si yo he ofendido tanto a Dios con mis pecados, esta ofensa que me han hecho, yo la paso. No es nada para mí. Dios ya me perdona mucho. Y aquí también encierra como que tratara al esclavo con respeto, ¿no? Claro, porque yo también soy esclavo del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso el ejemplo de Jesús. Porque a final de cuentas, si Dios me hizo a mí en el vientre, también la hizo él en el vientre de una mujer. Somos igualitos. ¿En qué difieren uno y otro? Iguales. Ante Eso Dios es lo que no. continúa. ¿Mandé? Eso es lo que continúa a final de cuentas en el 15, ¿no? ¿Me lo lees, por favor? Es Sí. Dice, el mismo Dios que me creó a mí en el vientre de mi madre, los creó a ellos.
a todos nos dio la vida desde antes de nacer. Somos igualitos, ¿verdad? Uno es más pelón y otro es más greños, pero somos iguales. ¿Con qué respeto lo expresa, no? ¿Sí? Es decir, o sea, me parece que expresa respeto al decir lo mismo que me creó el Señor a mí, lo creo a él y le merece respeto. Así es. Por eso, este tip que nos dio Elsa, dice, chécate con la persona que andas, cómo trata al que te sirve. Y es la misma manera que le va a tratar a su familia. Sí. Entonces, aguas. O incluso cuando estuve con un amigo, ¿no? Veo cómo trata a las personas y ya veo qué hay en su corazón. Así es. O a cualquier otra persona. Ahí te das cuenta cómo trata a sus Trata a los trabajadores. demás. Con Ajá. respeto, Sí. son amigables, así va a ser. Así es en su casa. Así está su corazón. ¿Qué más vemos? En Santiago, nos llevaste a Santiago 1.27, 3 cosas nos explicaste. Esta es la verdadera, ¿cómo dice la verdad? La religión pura Y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre. esta es la verdadera pureza. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos, ¿Viste algo? apoyar las vidas en sus tribulaciones. En su tribulación, cuando están en angustia. O sea, los momentos más difíciles de la mujer con sus hijos, que está sola, debes de estar con ella. En los momentos difíciles, no siempre. Nada más en los momentos difíciles. Y la tercera es guardarnos de él. Apartarnos del mundo. Apártate. ¿Mande? Guardarse sin mancha. Sin mancha. ¿Cómo te guardas sin mancha del mundo? ¿Así como lo está haciendo él o no? Haciendo Pactos, o sea, yo no voy a ir acá porque temo pecar. No voy a hacer esto porque temo pecar. Oye, vamos a hacer este negocio. Ya no. Antes sí lo hacía, ya no lo hago porque ya temo. Oye, y esa expresión, hice pacto con mis ojos, me suena que no es que hice pacto con Dios, hice pacto con mis ojos de que yo no iba a ver eso. Así, no voy a tomar. Me lo hice conmigo mismo, ¿no? No voy a tocar a la mujer que no me corresponde. Es el pacto con mis manos, ¿verdad? Con mis ojos, con mi mente, ¿no? No lo voy a tocar, no lo voy a hacer. No voy a tomar algo que no me corresponde. ¿Por qué no? ¿Verdad? Por ejemplo, un pacto con la maldad, no puedo hacerlo. O sea, no quiero que tienes alguien que cobra piso, dice, yo prefiero cerrar mi negocio, no voy a hacer pacto con la maldad. Es un pacto, ¿no? Entonces, esto de Santiago, fíjense que es muy importante. ¿Por qué lo dice? Esto es la verdadera religión. ¿Por qué lo dice? Lo dice, ¿quién era Santiago? ¿Alguien lo? Hermano de Jesús. Él nació en la cuna, vivió en su infancia, su adolescencia, su juventud y su muerte. Entonces, dice, esto es lo verdadero. ¿Es la enseñanza de Cristo? ¿De primera mano? Sí. De primera mano. O sea, apártate del mal. Cuida al huérfano, al huérfano y a la viuda en sus momentos críticos. Ayúdala a que salga adelante, nada más. ¿Y de qué forma tan bonita lo resume? Porque mientras hubiera otros que se sentían muy religiosos con tantos otros conceptos, él dice, sí, la verdad, religión es esta. ¿Verdad? Resume ahí, ¿verdad? Entonces, y no hagas el mal. Como si Job está diciendo, yo no hice el mal en esto. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más vemos? Aquí nada más lo que le comentaba hace un momento de perdona nuestras deudas, dice en el Mateo 6, 12, en la Jesús y la oración, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí es el ejemplo que nos daba de la persona a la que le condonan una deuda grande y él no quiere condonar la deuda pequeña. Así es. Ajá. Y después nos decía de no tener tentaciones. Aquí también en la oración dice el 13 de Mateo 6. Y no nos metas en tentación, no, líbranos del mal. Líbranos del mal. Así es el resumen de Jesús en la oración. ¿Qué le está diciendo en la oración? No quiero caer en tentación. Es que
evitamos el pecado si evitamos la tentación. y evitamos el mal. ¿Verdad? Y a veces el pecado entra por la vista. Así es. Por un deseo vehemente, ¿no? Un deseo que no debe ser. Y hablando sobre el 16, dice el 17, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué? Compasión, misericordia. ¿No? Si no, nada más es para mí. No, yo no hice eso. Versículo 18. Porque desde mi juventud, y aquí es algo que nos dijo Elsa muy importante, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, aquí es lo que quería llegar. Quiere decir que Él tiene misericordia. Y Jesús dijo, Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Del pobre, del huérfano, de la viuda. ¿Eh? Dice 19, no, el 20. El 20, ¿quién me lo lee? Si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si no, ¿a qué se refiere? Es que ese verso, es que dice que de sus propias ovejas sacaba lana y ropa pues para vestirlos. Entonces fíjate, ¿qué hacía? Les daba trabajo, ¿o no? Les daba abrigo. Este versículo, o en esta versión dice, siempre le di vestido y usé la lana de mis propias ovejas para cobijarlo. Y él me bendijo de todo corazón. Fíjate, si no me bendijeron sus lomos, ¿a quién se refiere? A los pobres, ¿no? Sí, a los que vienen a su casa, a los pobres. Y del vellón se cambió. ¿Cómo lo bendijeron a él? Sus lomos. Con agradecimiento, porque les daba. Con trabajo. Con trabajo. O sea, les daba trabajo. Su trabajo. Los lomos significa la fuerza, el trabajo. Si no me bendijeron, les daba trabajo y ellos, él desde eso también comían. O sea, entonces la clave, ¿cuál está? O sea, hay que ayudarlos. Pero si puedes, darles un trabajito. ¿Verdad? Darles un trabajo. Y ellos te van a bendecir con su mano, con su fuerza, y tú con lo que te produjeron. Es una bendición mutua, ¿no? Así es. Entonces, les ayudas a trabajar en un tiempo determinado y luego ellos solos ya agarran su rumbo. ¿Verdad? No siempre los tenían. No siempre. Cuando venían pobres y luego se iban. ¿Ese es lo correcto? Sí. Puedes, ayúdalos en trabajo. Y luego ya se recuperan y ellos ya buscan su forma de vida. Bueno, ¿alguna conclusión? Licenciado Enrique está muy callado ahora, amigo. Muy pensativo. Estás pensando que toca el miércoles. ¿Yo puedo decir esto? Sí. Que aquí me parece que deben juntar 6 condicionantes para luego decir, bueno, si esto, ¿no? Pues entonces pasa esto, ¿no? Y junta, por ejemplo, la del 14. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo, y luego el 16, si estorbé el contento de los pobres, el 17, si comí mi bocado solo y no di, el otro, si he visto como que pereciera alguno sin vestido, y luego si no me bendijeron sus lomos, y el último, si alcé contra el huérfano mi mano, entonces, el 22 dice, entonces mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado. Híjole. Pero él tiene la seguridad de que Exacto. que no. Que no, por eso dice eso, porque nadie quiere que se le caiga la espalda ni que se le rompa un hueso. Ahorita vamos a salir sin espalda todos. Entonces, este es el examen. Estos son los sí que nosotros tenemos que meditar. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Tenemos que meditar en estos sí. Sí, en el capítulo. Todavía A continuación. esto continúa. Pero es un acto de contrición totalmente
personal. Sí. Esto, y tú tienes que encerrarte en tu cuarto y decir, Señor, si he hecho esto, perdóname, si he hecho esto, ayúdame, pero ya no lo vuelvo a hacer. Sí. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Antes de que le ordenes al sol, te alabamos y glorificamos, Señor. Te damos gracias por la vida, por la lluvia. Gracias por este tiempo hermoso, Señor. Gracias. Venimos con acción de gracias a este inicio de semana, porque esta semana tú nos bendices y nos vas a bendecir, Señor. Porque eres bueno y grande es tu misericordia. Porque nos perdonas, porque nos ayudas, porque tu Santo Espíritu está con nosotros, guiándonos, corrigiéndonos. Gracias, Espíritu de Dios. Ponemos esta semana en el hueco de tus manos. Danos sabiduría para entender y resolver asuntos que tenemos que resolver. Danos la capacidad para comprender en qué momento podemos bendecir a alguien. Danos el entendimiento de las cosas. Danos la oportunidad de ser un canal de bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.